Amigos televidentes, y en lo que va del 2024, 12 panameños han perdido la vida por atropellos. ¿Qué está pasando? Vamos a conversar en estos momentos con Osiris Gratacós, quien es de la Fundación Educación Vial. Licenciada, bienvenida a FTV Diario. Hola, saludos a todos. Gracias por la entrevista. Licenciada, ¿qué está pasando en el país? Porque la Dirección de Operaciones del Tránsito no es la primera vez que manifiesta preocupación por el incremento de atropellos en las vías de nuestro país. Sí, bueno, tenemos primero que pensar, o mejor dicho, tenemos que aprender a repensar la movilidad, cómo se ha desarrollado en nuestro país. Evidentemente somos un país que es vehiculocentrista, todo gira alrededor del vehículo, incluyendo la infraestructura, que es la que debe ayudarnos a evitar que las personas sean atropelladas en la vía. Y por otro lado, también estamos padeciendo una falta de empatía entre los usuarios, como si allá afuera se tratase de una batalla, ¿no? Por espacios. Realmente lo que tenemos que saber es que debemos desplazarnos de forma armoniosa entre todos, el pasajero, el conductor y el peatón, entendiendo que el peatón es aquel vulnerable que se desplaza sin ninguna protección en las vías y el conductor va cómodamente sentado en un habitáculo, quizás a la velocidad incluso superior a la permitida, y esto lo que logra es la combinación perfecta precisamente para que tengamos esa estadística que nos debe escandalizar a todos de en lo que va del año tener a 12 vidas perdidas en nuestras carreteras. Y aquí el trabajo, la tarea que tenemos que hacer es en conjunto, ¿no? Por eso hablamos de que la seguridad vial debe trabajarse de una forma holística, que es un tema interinstitucional e intersectorial. Y debemos trabajarlo desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil organizada y también la empresa privada. En este mismo sentido, por ejemplo, recientemente conversábamos con la Dirección de Operaciones del Tránsito y ellos señalaban que había parte y parte en esta situación, y era que muchos de los peatones estaban distraídos al momento de cruzar algunas vías, pero, licenciada Osiris, usted no me dejará mentir, hay conductores que no respetan las líneas de paso de los peatones, simplemente pasan y ni siquiera se fijan que va una persona cruzando. Sí, así es. Es que, mira, si logramos repensar la movilidad tal como nos los manda el diseño de acción para la seguridad vial y otros tantos acuerdos respecto a la movilidad, tenemos que comprender que nada excusa que una vida se pierda en la carretera. Y cuando hablamos del tema de los atropellos, hace décadas atrás, Panamá lleva una tendencia en estadística que el 49.5% de las vidas perdidas en nuestra carretera son peatones. El peatón, género masculino, 60 años hacia arriba. Pero el peatón también tenemos que considerar que es un universo, que son personas de la tercera edad, con movilidad reducida, con algún tipo de discapacidad, embarazadas, personas que se han hecho diálisis, personas que se han operado la rodilla, niños, personas con alguna ayuda, una asistencia, que tienen que usar silla de ruedas y demás. Y ese universo, que es el que está poniendo la sangre en nuestras carreteras, debe considerarse a la hora de diseñar las comunidades o rediseñarlas, porque son absolutamente hostiles hacia el peatón. Y está enfocada en el vehículo, en el conductor. Ciertamente el tema de la seguridad vial es compartida la responsabilidad entre todos los usuarios, pero no podemos exigirle al peatón que se desplaza caminando grandes distancias, que está expuesto al clima, a la delincuencia, a una infraestructura, por ejemplo, que le pretenden usar puentes elevados antipeatonales cuando sabemos que allá en esos puentes a la gente no solamente la atacan, sino que tienen que pensar, o sea, se arriesga la vida por debajo del puente o se arriesga la vida pasando por el puente. Tenemos que lograr ser mucho más empáticos a la hora de considerar cómo nos desplazamos en la vía, porque el peatón siempre va a estar más expuesto y obviamente por eso le llamamos el usuario vulnerable. No podemos comparar al conductor de un vehículo a un peatón. La estadística nos está llamando la atención de que tenemos que enfocarnos en proteger al peatón. Eso es una tendencia en el mundo, lograr que se reduzcan las velocidades, hacer o diseñar pasos peatonales a nivel, semaforizados, con tablas de velocidad o reductores de velocidad de forma trapezoidal. Todo está enfocado en proteger al usuario vulnerable para superar ese vehiculocentrismo que tenemos enraizado en nuestros países. Licenciada, en este mismo sentido, la señalización a veces es escasa en algunos puntos, en donde los peatones tienen que básicamente adivinar por dónde cruzar en rutas principales. Por ejemplo, aquí afuera de las instalaciones de FTV está el cruce de la USMA, ahí los peatones deben tomar buen tiempo para poder cruzar porque los conductores manejan a altas velocidades en este punto. ¿Qué proponen ustedes Sí. para poder eliminar estas situaciones? Hay tanto que hacer, pero es tremenda oportunidad de conversar sobre esto.
tenemos que entender primero qué es la señalización. La señalización es la forma en que se comunican las vías con los usuarios, con nosotros las personas que usamos esa vía. Entonces, para poder usar la vía, esa señalización debe estar precisa, debe dársele mantenimiento, debe estar correcta y debe ser entendible. Por eso hablamos de vías autoexplicables y vías completas, que podamos desplazarnos y poder leer la vía y saber qué hacer. Si la señalización se va perdiendo, si no la tenemos, si falta iluminación, si no está bien diseñada, si no se entiende, es muy complicado desplazarse. La señalización tiene una importancia en las vías. ¿Qué necesitamos? Que se le dé mantenimiento, que se haga correcta, que esté en los lugares precisos, porque eso es todo una norma que hay que seguir, saber dónde señalizar. Cuando das el ejemplo del cruce de la USMA y CERTV, yo creo que ahí es un sitio tan icónico, porque los vehículos, los conductores se desplazan a una velocidad probablemente que es superior a la permitida. Y desprecia al peatón que intenta cruzar de un lado a otro, que tiene que esperar minutos bajo el sol o bajo la lluvia, expuesto al clima, para poder cruzar. Estas intervenciones que se pretenden hacer o que se buscan, o las propuestas que hay en el mundo, logran es que el conductor reduzca la velocidad para que el peatón pueda cruzar de forma cómoda y segura, sin estar amedrentado por el conductor. Y es un sitio que sería genial lograr intervenirlo, ¿no? Con buena iluminación, con los reductores de la velocidad trapezoidales o puentes pompeyanos, como quieras llamarle, con la señalización precisa y correcta para que ese vulnerable pueda cruzar una vía sin estar expuesto a la hostilidad del conductor. Le agradecemos a la licenciada Osiris por estar con nosotros en FTV Diario conversando sobre este importante tema. Así que si usted, amigo conductor, está viendo este informativo, a tomar las debidas precauciones para evitar que estas cifras de atropellos sigan aumentando en el país. Es momento de continuar con más noticias.